están ahí ya, uno donde consideramos el tiempo igual a 0 y otro donde no, más los de la clase, y en este caso este también iría en su libreta. Cuando yo solo solicite, me los envían en formato PDF. Y si no quieren hacerlo, bueno, pues no pasa nada, nada más recuerden que ya no van a lograr tener 10, lo máximo que sería 9, siempre y cuando saquen siempre 10 en todos los exámenes y me entreguen las tareas que yo les deje y vean los videos. Si no, bueno, pues va a ir disminuyendo la calificación. Bueno, entonces vamos a ver una respuesta libre que siempre es lo mismo. ¿Qué le pasa a cualquier respuesta libre cuando el tiempo tiene infinito? ¿Se hace 0, no, maestro? Así es, toda respuesta libre se va a hacer 0. Y entonces vamos a ver ahora la respuesta libre para un RL. Ya encontramos las ecuaciones para un RC, ahora vamos a trabajar con un RL. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues es trabajar con el circuito para llegar a un circuito RL. Entonces, por principio, ¿qué hay que ubicar siempre en los circuitos que vamos a analizar? Si tiene o no interruptores, recuerden que a partir de ahí ya podemos trabajar. Si no tuviera interruptores, pues entonces hay que buscar los datos en el enunciado, porque nos los tienen que dar para poder resolver el ejercicio. Entonces, tenemos una respuesta libre RL. Y lo que va a suceder es que nuestro circuito lo vamos a tener que empezar a analizar para tiempos menores que 0, que es tal y como nos encontramos el circuito, y se puede ver que en el circuito ya circuló corriente a través de la bobina. El circuito tiene una fuente de corriente directa y entonces lo que tenemos ahí es condición inicial. Hay que calcularla, pero detalle, ¿cómo se comporta una bobina a corriente directa? En corto. Como un cortocircuito. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver cómo está el circuito que nos están proporcionando. En donde tenemos la fuente de voltaje, las resistencias. Voy a omitir las unidades, puesto que ya sabemos que son ohms. Voy a dejar los elementos que necesito. Bueno, ese sería el circuito que tenemos en tiempos menores que 0. ¿Por qué? Porque aunque nos dan ya el circuito, vamos a trabajar con él. Pero recuerden, tenemos que analizar si a través del capacitor o en este caso a través de la bobina circula corriente por lo que se va a cargar. Entonces, y además la bobina se comporta como un cortocircuito. ¿Qué estaría pasando con mi estructura eléctrica? ¿En qué se modificaría o qué pasa cada vez que tengamos un cortocircuito en una estructura eléctrica? ¿Qué sucede? No hay voltaje. Pasa la corriente. ¿Mandé? Solo hay corriente que circula por ese cortocircuito. Por ese corto. Pero ¿qué pasa con los elementos pasivos? Se elimina. ¿Cuáles? A los elementos en paralelo o sea, creo que se Se elimina. cancelan, ¿no? Se eliminan. Bueno, no se eliminan. En teoría decimos esa expresión, pero para cuestiones prácticas ¿No se consideran? no se consideran. Vamos a escribir que se eliminan, aunque en realidad no los eliminamos, no los consideramos para el cálculo, los despreciamos. ¿Y por qué? La corriente no solo circula por trayectorias cerradas, esa es una de las condiciones. También la corriente, ¿por dónde circula? Aparte de trayectorias cerradas, ¿circula por dónde? Por donde haya menos resistencia.
por donde haya menos resistencia, por donde no hay oposición al paso de ella. La corriente que nos proporciona esta fuente llegaría a este punto, y en este punto se tendría que dividir en estas tres ramas porque son las que están en este punto unidas. Sería 1, 2 y 3. En realidad la corriente va a llegar a este punto y al ver que aquí hay más oposición, va a circular toda por el corto. Sí va a haber una corriente, perdón, pequeña en estas dos ramas, que generalmente se conoce como corriente de fuga, y es una corriente muy pequeña que se desprecia y la consideramos cero. La corriente o la mayor cantidad de corriente va a circular a través del corto porque es donde no hay oposición al paso de ella y toda se va a ir por ahí. Entonces, si aquí la corriente es cero, porque así la consideramos por ser tan pequeña, lo mismo que aquí, pues esta no va a tener voltaje ni corrientes y no va a afectar a la solución. En realidad lo que tenemos es que la corriente con la cual vamos a trabajar circula por el cortocircuito. Por eso, para fines prácticos, decimos que los elementos pasivos, recuerden que estoy escribiendo aquí que dice pasivos. Si tuviéramos fuentes, no lo podríamos hacer. Las fuentes tendrían que permanecer. Solamente elementos pasivos que están en paralelo a un corto se eliminan. Ahora, ¿cuáles son los elementos pasivos que están en paralelo a este corto? Las tres resistencias. ¿Que valen cuánto? Las 22, 8 Ajá. y 15 ohms. ¿Perdón, cuál? 22, 8 y 15 ohms son las que se eliminan. Así es, son las que se eliminan. Las demás no, ¿por qué esta resistencia? Si vamos a pensar que estas se eliminan, ¿por qué esa resistencia no se elimina? ¿Cómo quedó con el corto? Como un circuito cerrado. No. Continúen, considérenlo como dos elementos. Este elemento y este, ¿cómo están? En paralelo, ¿no, maestro? A ver. En Sí se serie. alcanza a ver con mi mano a ver con una hoja. Vamos a considerar el corto nada más. ¿Cómo está la resistencia y ese corto? Conectados. En serie. En serie, por eso es que no lo podemos eliminar, porque ya no quedó en paralelo. Recuerden que únicamente los elementos pasivos en paralelo a un corto los vamos a eliminar. ¿Cuáles son los que mencionó su compañero? Porque aquí está el corto, este punto es el mismo que aquí, por eso quedan en paralelos. Entonces, los que vamos a despreciar son estos, o los que vamos a eliminar para fines prácticos de el cálculo. Y entonces tenemos este circuito. Y aquí está en el cortocircuito la variable que nos interesa encontrar, que es la corriente de la bobina en tiempos menores que 0. Con ese circuito, ¿qué podemos usar o emplear para calcular esa corriente? ¿Qué podríamos hacer? Porque recuerden que los elementos pasivos los eliminamos, pero conservamos esta parte. ¿Qué hacemos? Hay que encontrar esa corriente que está ahí indicada en el cortocircuito. Además, ¿por qué lleva esa dirección la corriente? Nuevamente, quien me va a determinar la dirección de la corriente es la fuente. Ya les mencioné que vamos a trabajar con el sentido convencional, es decir, cuando la corriente sale de la terminal positiva, circula por el circuito y llega a la terminal negativa. Si lo analizamos, aquí la corriente llega primero a este punto, una sale hacia abajo y otra continúa en esta trayectoria, y en el corto, aunque estuvieran las tres ramas, iría hacia abajo, por eso estoy dejando esa dirección. La que la determina es la fuente de excitación, o si hubiera más, bueno, pues las fuentes de excitación que tuviera el circuito. Siempre van a darnos la dirección de la condición inicial, cómo la vamos a calcular. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué podemos aplicar para encontrar esa corriente que está ahí? ¿Mayas? Podría ser mallas.
Puede ser mallas, de acuerdo. ¿Hay algún otro método o aplicamos mallas? Intercambio de fuentes. Intercambio de fuentes. Una vez que hagamos el intercambio de fuentes, ¿qué aplicamos? Divisor de corriente. Divisor de corriente. Entonces, ya hay dos opciones que dijo su compañero. Todavía hay una tercera, díganmela y ya decidieron ustedes por cuál trabajamos. Primero mencionó su compañero mallas, es correcto, podemos usar mallas. Segundo, otro de sus compañeros dijo intercambio de fuentes y divisor de corriente también es correcto y nos daría el mismo resultado. ¿Cuál sería la otra opción que tenemos y que también nos daría el mismo resultado? Reducción ¿De quién? de las resistencias y luego conseguir la corriente que pasa por 4 ohms. ¿Cómo? Por eso. No te digo que no, nada más especifícamelo bien. Reducir las resistencias en paralelo de 4 y 6 y luego Ajá, las 2, el resultado de las del paralelo y la de 3. no tiene caso ya, porque entonces vamos a trabajar de más. Ya nada más sería la reducción de 6 y 4 y después ¿qué aplicamos? A reducir a 6 y 4, después ¿qué aplicamos? Después ¿qué aplicamos? ¿Cómo están 6 y 4? Están en paralelo. En paralelo. ¿Qué nos conviene calcular de esas dos, si fuera posible, para encontrar la corriente? ¿Podría repetirlo? ¿Mandé? ¿Puede repetirlo? O sea, si hacemos la reducción nos queda una, pero ¿qué calcularíamos de esa una por tener dos resistencias en paralelo? ¿La corriente o el voltaje? Sería la corriente. ¿Sería qué? Bueno, no se les ocurre. Entonces tenemos dos opciones, luego les menciono yo la otra, que sería mallas, intercambio de fuentes y divisor de corriente. ¿Cuál quieren aplicar? Mallas. Bueno, ya dijo su compañero mallas, pues vamos a aplicar mallas. ¿Cuántas mallas tiene mi circuito? Dos. Dos. La primera ya, el sentido ya está definido por la fuente, que sería esta es J1. Y la segunda, bueno, pues se la damos en dirección de lo que hay que calcular, que sería J2. Podemos decir entonces del circuito, la corriente de la bobina en tiempos menores que 0 va a ser igual a la corriente de la malla 2. Por ello le dimos el sentido de la fuente. Si se dan cuenta, la corriente llegaría aquí y llevaría esa trayectoria. Como las dos llevan la misma dirección, por eso nos queda positivo. Entonces ya dijeron mallas. Antes de que continúe yo y no se me olvide, el otro método era, ¿cómo están estas dos que damos? En paralelo. ¿Qué tienen igual de voltaje o corriente? ¿Cuál es lo que tienen igual? Cuando tenemos elementos en paralelo, ¿cuál es la variable que tienen igual? Voltaje. El voltaje. Entonces, si reducimos las dos, porque no podemos dejar una, hay que reducirla, nos quedaría una sola, y como tenemos todo en serie ya, porque esto ya no está, es una sola, y tenemos una fuente de voltaje, sería un divisor de voltaje en el elemento que ya se hizo la reducción. Y ese elemento, cuando calculemos su voltaje, como viene de dos elementos en paralelo, el voltaje en ese equivalente es igual al voltaje de 6 y al voltaje de 4. Y después, para calcular la corriente, tendríamos que aplicar ley de Ohm. Esa sería la otra opción que se tenía. Bueno, pero como ellos escogieron mallas, vamos por mallas. Para poder encontrar esta corriente de malla, tenemos que escribir nuestras ecuaciones de malla, que son 2 por tener 2. Como nada más son resistencias, lo vamos a hacer directo. Recuerden que la impedancia propia de una malla se obtiene de la suma de todos los elementos pasivos que forman la malla. ¿Cuántos elementos pasivos tiene la malla 1? 3 elementos. 3. ¿Y cuánto da la suma de ellos? 11. 11. Entonces decimos que Z11 vale 11 y lo multiplicamos por la corriente de la malla 1.
La mutua entre las dos mallas, que sería Z12 por la corriente de la malla 2, es el elemento que quedó entre las mallas. ¿Cuántos elementos quedaron entre la malla 1 y la malla 2? 1. 1. ¿Qué es quién? El resistor de 6. El detalle de este elemento es que hay que recorrerlo con las corrientes de la malla 1 y 2. La corriente de la malla 1, cuando circula en 6, ¿hacia dónde va? ¿Qué dirección lleva? Hacia abajo. ¿Y la de la malla 2? Hacia arriba. Siempre que sean sentidos contrarios, ese elemento es negativo, entonces sería menos 6 por la corriente de la malla 2. Como son solo dos mallas, terminaríamos. ¿Y hay alguna fuente conectada en la malla 1? La fuente de 80 volts. La fuente de 80 volts. Como es una fuente de voltaje, por eso le dejamos el sentido de la malla. Cada vez que el sentido, y además, el por qué está en el ejercicio 2, en el segundo ejercicio de respuesta libre RC que está en el canal de YouTube, el hecho de que lleve la misma dirección me genera que sería negativo de este lado y siempre va a ser positivo al pasar ese valor constante del otro lado. Lo voy a igualar a 80. Si yo tuviera una fuente de corriente, no puedo escribir el valor de la fuente de corriente porque la tengo que igualar a voltajes. Por eso escribiría yo el voltaje de la fuente de corriente. Ahorita la ventaja es que es fuente de voltaje. Bueno, tenemos que Z21 es igual a 1,2 que ya se calculó y me quedaría menos 6 por la corriente de la malla 1 más Z22, que sería la suma de los elementos pasivos que forman la malla 2. ¿Cuántos elementos pasivos forman la malla 2 ahora? 2. 2. ¿Cuánto me da la suma? 10. 10. Entonces tenemos que es 10 por la corriente de la malla 2 y nos va a quedar, hay igualado alguna fuente de voltaje solamente. Si fuera fuente de corriente, tendríamos que escribir voltaje de la fuente de corriente. Si fuera fuente de voltaje, escribimos su valor y siempre es positivo cuando el sentido de la malla va en esa dirección. En la misma dirección que la fuente. En este caso, ¿hay alguna fuente conectada a la malla 2? No. No. Entonces la tenemos que igualar ¿a quién? A 0. A 0. Hay que calcular a J2. Nada más lo hacemos. ¿De qué manera? Bueno, escribimos en el numerador el determinante de la corriente de la 2. Ya sabemos que en lugar del coeficiente en lugar de los coeficientes que están multiplicando la corriente de la malla 2, lo ocupan las fuentes. Es decir, nos va a quedar en el numerador ese determinante 11 y menos 6, y aquí va a ser 80 y 0. Y el determinante del circuito, que sería el que tenemos, que es 11, menos 6 y 10. Vamos a usar aquí la ventaja de Math-Halley. Voy ahorita a dar compartir pantalla. Permítanme, ¿dónde está? Aquí. Y voy a trabajar yo con Math-Halley, que es la que está aquí. Voy a borrar el historial que estuve haciendo operaciones. Es que yo puedo trabajar también con letras para hacer todo lo que yo necesite. Y entonces, en este caso, Math-Halley me permite, utilizo donde estaban los dos corchetes, crear matrices de 2x2, que el determinante me lo genere, y le doy crear. ¿Qué sucede? Nada más escribo los valores, es decir, 11, 80, menos 6 y 0. Como voy a hacer una división, puedo dividir y puedo de una vez solicitar. Ahí están los corchetes, ustedes lo ven a un lado de donde dice DET. Están los dos corchetes. Le toco esa tecla y de nuevo me permite generar un determinante que sería de 2x2. Perdón, me equivoqué, de 2x2. Una matriz de 2x2 que me calcula el determinante, y ahora el determinante es 11 menos 6 y 10. Y lo único que hago es que me dé el resultado, y ese sería el valor de J2. Vamos a usar 5 decimales para no tener problema con el cálculo. ¿Preguntas o dudas? No, profe. Todavía no. No, profesor. Usar matriz para determinante sería 6. ¿Qué? Me lo dictan porque sí están viendo la pantalla. 6. ¿Qué?
48, 60, 648. 648 amperes. 486. ¿Qué? Sería 6.486. 6.48648. Quedamos que 5 decimales, al menos ahorita. Y entonces ya tenemos el valor de la condición inicial. Entonces, ¿qué decimos? Que la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0 va a ser igual a 6.48648 amperes, porque ya habíamos establecido que la condición inicial de la bobina era igual a la corriente de la malla 2. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bueno, regresamos a la pantalla. ¿Qué pasa si hubiéramos usado intercambio de fuentes? Dividan 80 entre 5, por favor. ¿Cuánto da? 16. ¿Da 16? ¿Cerrado? Sí. Bueno, hubiéramos tenido este circuito en donde aquí está la de 5, aquí está la de 6, aquí está la de 4 y aquí está la corriente que queríamos. Como tenemos 3 ramas, vamos a calcular esta que está aquí, que sería igual a la que queremos. ¿Y qué se aplica? Se aplica un divisor que recuerden que es un cociente. Calculadora, multipliquen. Bueno, vamos a hacerlo aquí de nuevo. Tienen la imagen. Voy a compartir pantalla. Y de nuevo vamos a usar a Matt Halley. ¿Qué haríamos ahora? Lo que haríamos sería primero abrir un paréntesis porque lo necesitamos para poder dividir. Sería la fuente que vale 16 y la vamos a multiplicar por la impedancia total que como tengo 3 resistencias, estoy aplicando el divisor de corriente que ya está en sus notas y que es una ecuación dada. No la estoy deduciendo, la estoy aplicando. Ya su ecuación está en las notas y nada más la voy a tomar. Que la fuente de corriente por la impedancia total, que por tener más de 3 resistencias, más de 2 resistencias sería el inverso de la suma de los inversos, sería 1 entre 5, perdón, más 1 entre 6, más 1 entre 4. Esa sería mi impedancia total. Los paréntesis en Matt Halley sí son importantes. Si no los escriben como debe de ser, van a generar que no se realice la operación y después esto es entre la rama donde queremos la corriente. ¿Cuánto vale la rama donde queremos la corriente? Vale 4, ¿sí? Y entonces ya le damos el enter y se dan cuenta que salió el mismo valor de corriente. Salió también 6.48648. Si hubiéramos aplicado el intercambio de fuentes que era, ya vieron que dio el mismo valor de corriente, me voy a regresar. Recuerden que queremos la corriente en la rama 4, por eso la dividimos de acuerdo a la operación. Y tenemos las 3 ramas, es 1 entre 5, 1 entre 6 y 1 entre 4. Bueno, si hubiéramos hecho el último, que era la reducción de estas dos, que es el producto entre la suma, y eso lo multiplicamos por 80 y luego sumamos las resistencias, nos debe de dar el mismo valor de corriente. Como no vamos a trabajar aquí, voy a volver a compartir pantalla para que vean todo lo que se puede hacer, digo, gracias a las aplicaciones de ahora. Entonces, ¿qué haríamos? Primero teníamos que hacer la reducción, sería en el numerador. Abrimos un paréntesis, sería la fuente que vale 80. Por la reducción que yo les mencioné hace un momento, que era el producto entre la suma. Tengo que abrir otro paréntesis porque si no, no me lo permite. Es decir, sería 6 por 4, cierro paréntesis, y eso lo voy a dividir entre 6 más 4, que sería la reducción. Y pongo otro paréntesis para poder dividir. La reducción si ustedes recuerdan la imagen, luego me recuerdo, teníamos en paralelo a la resistencia de 6 y la resistencia de 4, por eso la teníamos que reducir a través del producto entre la suma, y eso, al aplicar el divisor de voltaje, ese equivalente había que multiplicarla por la fuente de tensión, que es 80.
y después había que dividirlo entre la suma que sería 2 más 3 más 6 por 4 entre 6 más 4. Porque recuerden que incluimos a la reducción. Le damos el total, pero ese es el valor del voltaje en la resistencia de 6 y en la resistencia de 4. ¿Cómo obtenemos la corriente? Pues había que dividir este voltaje que ya obtuvimos entre 4. ¿De qué manera? Desplazamos la pantalla y aquí dice antes lo mismo que la calculadora, es decir, la respuesta anterior la vamos a dividir entre 4, que sería la rama donde queremos la corriente, y nuevamente nos daría 6.48648. Y con esto que estoy demostrando, que sin importar el método, el resultado es único para el circuito, para que no imposemos que yo lo hice por mallas y me dio un resultado, yo lo hice por divisor, me dio otro, yo lo hice por intercambio y me dio otro. No es cierto, nos tiene que dar el mismo resultado. Simplemente aquí estoy haciendo las operaciones. ¿Cuáles operaciones hice? Que estas dos que estaban en paralelo, se hace la reducción y en vez de tener esos elementos, permítanme, perdí mi borrador. Lo que tenemos para el último método que hice fue que nos quedaba la fuente de voltaje, la resistencia, otra resistencia y otra resistencia, donde esta era 6 por 4, entre 6 más 4, el equivalente, y aquí teníamos a 2 y a 3 y a 80. Y lo único que hice fue aplicar el divisor en la equivalente, nada más que como calculamos primero el voltaje, después la tuve que dividir entre 4, porque al calcular el voltaje en la equivalente ya tengo el voltaje de 6 y de 4. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, como ya calculamos la condición inicial de la bobina y en el método, una vez en tiempos menores que 0 únicamente se calculan las condiciones iniciales, ya no hay nada que hacer para tiempos menores a 0. Encontramos la condición inicial del elemento y se acabó el tiempo. Ahora lo que sigue es trabajar en tiempos iguales a 0. ¿Qué hacemos en tiempos iguales a 0? ¿Qué les mencioné? Abrimos los interruptores. O se cierran. Cambiamos de posición el interruptor para que no haya problema. En este caso, el interruptor que está ahí, ¿cómo está? Está cerrado. ¿Está qué? Cerrado. Entonces lo que hacemos es abrirlo. Decimos que el interruptor se abre. Detalle, no lo voy a hacer aquí porque no lo necesitamos, aunque podemos mencionarlo. Cuando hagamos el cambio de interruptor, el hecho de quitarle alimentación y dejar a la bobina que trabaje sola, la bobina, por ser una inductancia, se opone al cambio, al paso de la corriente, es decir, es el efecto contrario del capacitor. El capacitor se opone al paso del voltaje, por eso se convierte en un corto, porque permite circular corriente, pero no voltaje. La bobina es el efecto contrario. En vez de ser un corto en este tiempo, a ese cambio brusco que hacemos de abrir el interruptor y generar que ahora todo el circuito le quite corriente a la bobina, se comporta o se opone al paso de la corriente y se convierte en un circuito abierto. O sea, en realidad tendríamos, después de reducir a las resistencias, una resistencia y un circuito abierto. Pero aquí hay un pequeñísimo detalle que no hay que perder de vista. Que la bobina, aunque es un circuito abierto, si tiene condición inicial, se transforma en una fuente dependiente de corriente, con la dirección que ya de la condición inicial, cuya corriente es la de la condición inicial. ¿Y qué sucede si queremos la corriente en un tiempo igual a 0? Porque estamos en un tiempo igual a 0, pues esa corriente va a ser igual a la corriente de la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0, porque me la está proporcionando esta fuente dependiente. Eso siempre y cuando la bobina tenga condición inicial. Si no tuviera condición inicial, porque puede suceder, consideramos que la bobina solamente se comporta como un circuito abierto porque se opone al paso de la corriente y solo no hay corriente en un circuito abierto, porque recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas.
Entonces, si tiene condición inicial mi bobina, en tiempos iguales a 0 se comporta como una fuente dependiente de corriente. Y si queremos encontrar la corriente de este circuito, que es la corriente en tiempos iguales a 0, pues sería la corriente de la fuente. Y la corriente de la fuente ya sabemos que es la condición inicial de la bobina. Por eso escribimos esto. Pero si no hay condición inicial, únicamente dejamos el cortocircuito. ¿Hay alguna pregunta o duda? No, profesor. ¿No? Bueno, repito, esto que acabo de escribir y de volver a acomodar, solo pasa para tiempos iguales a 0. En ningún otro tiempo va a pasar. Pero a veces necesitamos estos datos para poder trabajar. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, aquí no va a suceder nada, no tenemos ese problema. Ya lo vieron o ya lo pueden ver en los ejercicios de YouTube, donde al final, después de hacer todo el proceso, les digo, si nada más hubiéramos calculado con el método que mencionamos, llegamos al mismo resultado. Pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si no hay preguntas o dudas, les voy a enviar esta imagen para poder continuar con el ejercicio. Permítanme un momento. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Bueno. Ya le envié al grupo de WhatsApp y ahora continuamos con el ejercicio. Ya habíamos terminado el tiempos menores que 0, que nada más es calcular la condición inicial. Una vez que obtenemos condiciones iniciales, nos olvidamos de ese tiempo. Tiempos iguales a 0, abrimos el interruptor si estaba cerrado, cerramos el interruptor si estaba abierto o cambiamos de posición. Si estaba en una posición 1, pasa a una posición 2. Si estaba en una posición 2, lo cambiamos a la posición 1. Es todo lo que hay que hacer. Solamente que necesitemos condiciones iniciales en tiempos iguales, más bien no condiciones iniciales, necesitemos el valor de la corriente o del voltaje en su caso en tiempos iguales a 0, los calculamos para poder trabajar en tiempos mayores que 0. De no ser necesario, no le movemos, así nos quedamos. Y ya podemos entonces trabajar en tiempos mayores que 0. ¿Sí? En donde, ¿qué va a suceder? Después de abrir el interruptor, nos vamos a enfocar en el circuito donde quede la bobina para estos casos. Recuerden, ya les mencioné que cuando trabajemos con la transformada de Laplace, como podemos trabajar ya hasta con acoplamientos sin ningún problema, pues no vamos a tener una bobina. A lo mejor tenemos 5 o 6 bobinas o capacitores, 4 o 10 capacitores, y trabajaremos con la parte donde nos pidan el resultado. Aquí, como son circuitos, si una ecuación diferencial de primer orden se complica y una de segundo orden se complica todavía más, pues imagínense tener un circuito con muchas bobinas, pues vamos a tener ecuaciones diferenciales de orden mucho mayor al segundo orden y pues vamos a tener una dificultad increíble para resolver el circuito. Es por ello que se auxilia uno de la transformada de Laplace para que sea más fácil y llegamos al mismo resultado. Pero entonces, ahorita no estamos en ese punto, estamos aquí. Por eso los circuitos solo tienen o pocas bobinas o pocas resistencias y las vamos a reducir a una sola para poder aplicar lo que queremos. Entonces, para estos casos, donde quede la bobina y más elementos, es con el circuito que vamos a trabajar. Al momento que se abre el interruptor que está ahí, ¿qué elementos estaríamos considerando que van a trabajar junto a la bobina? El arreglo de las resistencias de 22, ¿Cuáles? 22, 15 y 8 ohms. Y 15, así es. Cuando nosotros abrimos este interruptor, lo voy a abrir aquí nada más para tenerlo en cuenta. Cuando abrimos el interruptor, nos quedaría este circuito. Al momento que está abierto, este circuito queda independiente de este circuito y este elemento no interviene para nada porque aquí está abierto. Es nada más un elemento conectado ahí. Y quedamos que íbamos a trabajar donde esté la bobina. El circuito que tiene trayectorias cerradas es este y es el que consideramos. Por tener una trayectoria abierta aquí no pasa nada. Y aquí sí hay un efecto, pero como no hay ningún elemento que almacene energía, pues no nos interesa. Por eso el circuito que vamos a trabajar
es donde está la bobina y el arreglo de resistencias que tenemos ahí. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora, ¿cuál es el detalle? Mencionamos que este tipo de circuito solo debe de tener una resistencia y una bobina. Si hubiera más de una bobina, ya lo vimos que igual con los capacitores habría que reducirlas. En este caso, si hay más resistencias, pues hay que reducirlas. Por lo tanto, ¿qué le hacemos a las resistencias que están ahí si las vamos a reducir? ¿Cómo están conectadas y cómo sería la reducción? Están conectadas en paralelo. ¿Están conectadas en paralelo? ¿Todas? Bueno, la de 22 y 8 ohms están en serie Ajá. y en paralelo a la de 15 ohms. Bueno, así es. Entonces vamos a sacar una resistencia equivalente que vamos a decir que esa resistencia va a ser igual al producto entre la suma porque tengo dos. ¿El producto de quién? De 15 por la rama de 22 más 8, que son las que están en serie, por eso las estoy sumando. Y se van a dividir entre 15 más la rama de 22 más 8. ¿Y cuánto da ese resultado, por favor? 10 ohms. Entonces, ¿qué logramos? Ya logramos tener un circuito en el cual vamos a tener lo que se estaba pidiendo para poder empezar a encontrar las respuestas que son únicas. ¿A qué me refiero? Que ya todos los circuitos RL que vamos a analizar, ya no vamos a tener que hacer todo el proceso. Únicamente las reducimos y vamos a aplicar las ecuaciones que ahorita vamos a encontrar. Para este sí lo vamos a tener que hacer porque se supone que no lo sabemos. Que como hicieron su resumen, ya deberían de saber cuáles son las ecuaciones, pero para saber de dónde salen, lo vamos a hacer aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un sentido de corriente, que ya sabemos que sería más o menos este, para poder aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, que es como se inicia. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje, que me dice que la suma de... ¿Qué pasó? Gracias. Ahorita lo corrijo. Sí, corríjanme, por favor, en esas cuestiones. Aquí también. Gracias. Ahorita lo corrijo. Qué bueno que me dijiste antes de mandarla. Así no hay problema de por qué cambiamos de unidad. Entonces, regresando. Vamos a aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje. Ya saben que leyes de Kirchhoff de voltaje me dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. ¿Cuántos elementos tengo en esta trayectoria cerrada? 2. 2. Dos. ¿Son quiénes? El capacitor y... Perdón, capacitor, no sé por qué me La quedé. bobina y el resistor, Bobina y ¿no? la resistencia. El resistor. Entonces significa que el voltaje de la bobina en el tiempo más el voltaje de la resistencia en el tiempo debe de ser igual a 0. ¿Cómo calculamos el voltaje de una bobina en el tiempo para poderla sustituir? Profesor, queda un minuto de esta. ¿Un minuto? La clase. Bueno. Sí. Voy a finalizar esta sesión. Calculamos el voltaje de una bobina en el tiempo que está en las notas y que además lo vieron en circuitos de CA y CD. ¿Cómo se calcula el voltaje de la bobina en el tiempo? Es la bobina por la diferencia, por la derivada de la corriente. Con respecto del tiempo. Más, ¿y el voltaje de la resistencia cómo se calcula en el tiempo? La resistencia por la corriente en el tiempo. Por la corriente nada más, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta, aquí ya tenemos la ecuación diferencial de primer orden y homogénea y ya no tenemos que hacer ningún cambio de variable, no tenemos que hacer absolutamente nada más que simplificar esa ecuación para que sea más fácil resolverla. Bueno, no más fácil, para que no veamos tantas cuestiones que a lo mejor se nos hace el imaginar que es difícil. Lo que hacemos es simplificarla. Con ello, ¿qué quiero decir? Que siempre que trabajemos con una bobina o un circuito RL, vale la pena aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, es decir, considerar los elementos en serie.
Y siempre que se trabaje con un capacitor, si recuerdan cuando lo hice aquí en la clase y lo consideré serie, tuvimos que hacer cambio de variable porque teníamos una integral. Pero yo les mencioné que en las notas habíamos considerado esos dos elementos en paralelo, haciendo el ajuste, nada más para encontrar más rápido el resultado, de colocar un nodo independiente y un nodo base, y las ecuaciones son las mismas. Entonces, siempre que se tenga un capacitor, es más práctico considerarlo en paralelo a la resistencia para calcular primero el voltaje y después nos regresamos al circuito serie. O sea, nada más usamos como un artificio eléctrico para encontrar el voltaje del capacitor y luego nos regresamos al circuito serie para encontrar todas las demás variables, ya que la corriente en serie es la misma y nos conviene más. Pero como el voltaje ya lo vimos hace un momento, la corriente que queríamos era la misma sin importar el método, pues también el voltaje del capacitor es el mismo sin importar el método, pero a partir de ahí encontramos lo que queremos. Entonces es por ello que conviene más un capacitor analizarlo en paralelo y un RL pues, analizarlo en serie. Pero si no, no hay problema. Hacemos aquí el cambio de circuito a paralelo. Nos va a quedar una integral. Tenemos que eliminar esa integral ya sea diferenciando o haciendo un cambio de variable. Después vamos a considerar el valor que tenemos en un tiempo igual a 0 y vamos a encontrar el resultado. O sea, no va a cambiar el resultado por el hecho de modificar esa solución. La solución es única, el método es distinto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar el proceso. ¿Cuál es ese proceso? Pues para simplificar, vamos a utilizar el operador que aquí yo le estoy llamando D mayúscula. Repito, en matemáticas pudieron usar otro operador o dejar nada más la diferencial con respecto al tiempo. Todo es cuestión de cómo quieran dar la solución y en este caso la D mayúscula es la diferencial con respecto del tiempo. Aquí tenemos la diferencial con respecto del tiempo y al utilizar este operador pues nos va a quedar L por D por la corriente más R por I de T y va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos a la corriente y nos queda L por D más R por I de T va a ser igual a 0. La finalidad de utilizar el operador es no ver la diferencial con respecto del tiempo y no tener problemas al momento de resolver la ecuación diferencial. Si alguien no tiene inconvenientes en lo que vamos a hacer y quiere dejar la diferencial, el resultado es el mismo, nada más que a veces decimos es que no se parece a lo que queremos, pero estamos haciendo el mismo proceso. Bueno, ¿preguntas o dudas? ¿Hasta aquí? Todo bien, ¿No? maestro. Bueno. No, Recuerden que no, que lo mismo que en el RC, nos interesa que el coeficiente de la D sea 1. ¿Cómo logramos que el coeficiente de la D sea 1 y no L? Dividiendo entre todo el entre L. Dividiendo todo entre L. Al dividirlo todo entre L nos queda D más R sobre L, todo por la corriente, y es igual a 0. Y ya tenemos la ecuación diferencial de primer orden y homogénea que vamos a resolver, y además ya sabemos que cualquier ecuación diferencial, en este caso la variable es I de t, por eso digo que I de t va a ser igual a una constante por una exponencial elevada a la raíz multiplicada por t. Es decir, de esta expresión yo tengo que llegar a esta para resolverlo en función de la corriente. La raíz, recuerden que es la d. Por eso no dejo la diferencial con respecto del tiempo, porque entonces empezaríamos, ¿y por qué es la raíz? Es cuestión nada más de aplicación matemática. Entonces, esta raíz es la d que yo tengo aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que despejarla. Entonces, hasta este punto, ¿preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, permítanme, les envío la imagen para que pueda yo continuar. Bueno, ya está la imagen ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, voy a continuar. Yo sigo trabajando en tiempos mayores que 0, ¿eh? No hemos cambiado de tiempo. Nada más me conservo a los dos elementos. Aquí va a ser la bobina de 5 milihenries y la resistencia de 10, que es lo que nos quedó del circuito RL. ¿Qué va a suceder? Bueno,
Voy a tener que encontrar a la D. ¿Cómo lo hago? La empiezo a despejar. La corriente que está multiplicando la paso dividiendo a 0 y cualquier cantidad que divide a 0 es 0. Por eso nos queda que D va a ser, perdón, D más R sobre L es igual a 0. Y entonces el valor de la D, que es la raíz, va a ser igual a menos R sobre L. Como ya encontramos el valor de la raíz, entonces, si escribimos, tenemos que nuestra corriente va a ser igual a una constante por E a la menos R sobre L por T. Nos falta nada más determinar la constante y en matemática les decían que se igualaban las condiciones iniciales, que en realidad, ¿qué estábamos haciendo? Evaluando la variable que es la I de T en un tiempo igual a 0. Al evaluar esa expresión en un tiempo igual a 0, nos queda, si T vale 0, pues esto nos da 0 y nos queda E a la 0 que es 1. Y decimos que la corriente, ya no en cualquier tiempo, sino en un tiempo 0, pues es igual a la constante. Y entonces, si ustedes recuerdan, les mencioné que las condiciones iniciales en tiempos menores que 0, iguales a 0 y mayores que 0 son las mismas. Es decir, la corriente en tiempos menores que 0 es la misma en tiempos iguales a 0 y mayores que 0. Por eso podemos escribir que la constante es igual a la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0. Y si recuerdan, les dije, si lo hubiéramos hecho, que no es necesario, como teníamos condición inicial de corriente, pues tuviéramos tenido en un tiempo igual a 0, aquí a la fuente que vale IL es 0 menos, y ya sabemos que la resistencia después de reducirla nos iba a quedar de 10, la corriente del circuito, es decir, J, podemos decir que la corriente en un tiempo igual a 0, porque es esa J, que es J, va a ser igual a la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0, porque es una fuente de corriente. Por eso nos queda como que K, si la corriente igual a 0 es IL 0 menos, pues es eso. Pero eso lo podemos igualar siempre que tengamos condiciones iniciales y hablemos de un circuito RL. Por eso es que no hice ese cálculo. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, bueno. Por lo tanto, pues ya tenemos la variable que queríamos encontrar y que es única para cualquier circuito RL, aunque cambie sus valores, pero que lleguemos a este circuito en tiempos mayores que 0, la corriente que la vamos a obtener va a ser igual a la constante K, que ahora vale la condición inicial de la bobina, por una exponencial que ya sabemos que es menos R sobre L por T, y estos son amperes. ¿Qué significa? Que si yo tengo un circuito que no tenga 5 milihenries y 10, sino tengo otros valores, nada más determinó su condición inicial, sustituyo datos y ya no voy a tener que hacer todo el proceso que hicimos hace un momento para llegar a esta respuesta. Esta respuesta es única. Siempre que se tenga un circuito RL, podemos calcular la corriente en tiempos mayores que 0 con esta expresión que acabamos de encontrar, porque es la misma, la dejamos general ya que estamos diciendo que es la condición inicial. Ahora, aquí la condición inicial, ¿cuánto fue, por favor, de corriente? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio la condición inicial de corriente? ¿Qué pasó? 6.48648. Entonces vamos a escribirla para que no se nos olvide. IL0 menos fue de 6.48648 amperes. Ajá. Entonces, esa es la condición inicial que tenemos, que habría que sustituir aquí. Si hubiéramos hecho otro ejercicio donde nos daba 20, bueno, pues entonces 20 va acá. Ya que teníamos los dos valores de R y L, pues habría que sustituirlos para encontrar el resultado. Me refiero a que esta ecuación ya no habría que calcularla, porque sin importar qué valores tengan R y L, como el proceso es el mismo, siempre vamos a llegar a la misma expresión.
Lo que va a cambiar es el resultado en función de los datos de cada ejercicio que queramos resolver. Por ello, ya no lo vamos a hacer. Podemos trabajar con esa expresión. Bueno, ya tenemos esa variable. Nos falta el voltaje en la bobina y el voltaje en la resistencia. Con este dato que ya obtuvimos, ¿cuál de las dos variables que nos hacen falta podemos obtener de forma más rápida y sin tantas operaciones? ¿Cuál de las dos? Díganme. ¿Qué pasó? ¿Qué obtenemos más rápido conociendo la corriente? ¿El voltaje de la bobina o el voltaje de la resistencia? El voltaje de la resistencia. ¿Qué aplicamos nada más para encontrar el voltaje de la resistencia? R por la IT. Exactamente. Entonces, ¿qué decimos? Pues que el voltaje de la resistencia en el tiempo para este circuito que tenemos aquí, es igual a la resistencia por la corriente. ¿Qué significa? Que nos va a quedar R por la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0 por E a la menos R sobre L por T y ya son volts. ¿Y cómo calculamos el voltaje de la bobina? ¿Qué es el último? Derivando la expresión de la corriente y multiplicando por L. ¿Por quién? A ver, no entendí. Ah, o sea, Recuerden que el problema aquí es que conocemos el valor de la bobina, no la impedancia de la bobina. Entonces, ¿cómo tendríamos que calcular el voltaje de la bobina en el tiempo? como L por la derivada de la corriente en el tiempo. Exacto, sería una forma de obtenerla. ¿Qué es eso? Porque recuerden que el voltaje de la bobina es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, pero no queremos trabajar mucho. Recuerden que hay que usar lo que ya se conoce. ¿De dónde vamos a partir? ¿Cuál fue la expresión que obtuvimos para las leyes de Kirchhoff de voltaje? ¿Qué escribí? Que el voltaje de la bobina, ¿qué más? En T más el voltaje de la resistencia en T. Era igual a qué? 0. Entonces, si queríamos el voltaje de la bobina, ¿qué era igual al voltaje de la bobina? A menos el voltaje de la resistencia. Menos el voltaje de la resistencia. Si ustedes lo hacen a través de la bobina multiplicada por la derivada de la corriente, les va a dar lo mismo. ¿Y cuál es eso mismo? Pues que el voltaje de la bobina va a ser igual a menos el voltaje de la resistencia, que es R por IL 0 menos por E a la menos R sobre L por T y son volts. Van a llegar a la misma expresión. Ya lo hice con la corriente, que sin importar el método, lo hicimos por 3 métodos distintos, nos dio el mismo resultado. Aquí nos tendría que dar ese mismo resultado, ya sea a través de la derivada o ya sea a través de aquí, de que fue de un despeje, que es mucho más fácil. ¿Preguntas o dudas? Todo bien, No. maestro. ¿Mande? Todo bien, maestro. Todo bien. Todo bien, Bueno. profe, gracias. Entonces, sería el grupo 3, ¿verdad? Perdón que lo repita, pero es que luego se me olvida y no voy a mandar al otro lado. Entonces, ya está la imagen, continuamos con el ejercicio. ¿Qué significa? Que ahora lo que voy a hacer es particularizar, es decir, trabajar para el resultado de este ejercicio. Ya encontramos las ecuaciones que eran generales, que son estas 3. Y ahora vamos a ajustarlo para el circuito que tenemos. ¿Qué significa? Que mi corriente va a ser igual a la condición inicial, que ya sabemos que es 6.48648 por E a la menos R sobre L. ¿Cuánto me da R entre L, por favor? ¿Cuánto queda? Esta R de aquí con esta L de acá. ¿Cuánto queda? 2000. 2000 menos 2000, porque recuerden que hay un signo negativo, va a quedar menos 2000 T y esos son amperes. Para el voltaje en la resistencia,
¿Qué voy a hacer? Bueno, hay que multiplicar el valor de la resistencia, que es 10, por la condición inicial de la bobina, porque eso es lo que establecimos, ¿no? Es R por la condición inicial. Significa que el voltaje de la resistencia nos va a quedar como 64.8648 por E a la menos 2000 T para este ejercicio. Y por último, nos faltaría el voltaje en la bobina, que ya sabemos que es nada más el voltaje de la resistencia con signo negativo, y nos quedaría entonces menos 64.8648 por E a la menos 2000. Con esto estaríamos terminando, pero ustedes van a agregar algo más en la libreta. Van a hacer las gráficas de cada respuesta, y para ello necesitamos la constante de tiempo de un circuito RL. Y la constante de tiempo de un circuito RL, en la nota no lo agregué como para un RC, porque en realidad nos interesa la constante, no nos interesa saber de dónde sale. Claro, si alguien se va a dedicar a demostrarlo y a explicar todo el proceso matemático y eléctrico de por qué se considera de esta y tal cual forma, sí lo necesita. Pero si no, con saber que la constante de tiempo de un circuito RL es igual a L sobre R y que las unidades siguen siendo segundos, es más que suficiente. ¿A qué me refiero? Que esa constante de tiempo no va a cambiar, no importa si tenemos una respuesta libre, una respuesta forzada, una respuesta total. La constante de tiempo siempre es la misma porque está en función de la exponencial, y vamos a obtener la misma exponencial para las tres respuestas. Por eso la constante también se sigue llamando tau, la misma letra griega tau, y tenemos que es L sobre R ahora. Si aquí lo calculamos, ¿cuánto me queda L sobre R si L vale 5 milihenries y R vale 10 ohms? ¿Cuánto me da ese resultado? Por favor, lo hacen. ¿0.5 milisegundos? ¿0 punto qué? 0.5 milisegundos. A ver, es decir, de otra manera, ¿sería cuánto? 500 microsegundos. 500 microsegundos, para que no haya problema. Es decir, a los 500 microsegundos, mi circuito podríamos decir que ya no tiene funcionamiento, pero recuerden que vamos a trabajar a 5 constantes de tiempo, por eso necesitamos el valor de la constante de tiempo. Entonces, vamos a hacer la gráfica y nuevamente vamos a tener que empezar desde 0 hasta 5 constantes de tiempo. Porque recuerden que a 5 constantes de tiempo tenemos menos del 1% del valor con el cual iniciamos, y podemos estar 100% seguros que eléctricamente no funciona. Matemáticamente no es 0, pero como ya eléctricamente el circuito no funciona, por eso decimos que ese valor es 0 aunque no sea 0. Entonces tenemos al tiempo, tenemos a la corriente, que son en amperes, tenemos el voltaje de la resistencia, que son volts, tenemos el voltaje de la bobina, que también son volts. Y vamos a trabajar en 0, una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo y 5 constantes de tiempo. Nuevamente, si nosotros quisiéramos aplicar, voy a enfocarme en una constante de tiempo. Cuando hiciéramos el cálculo tendría que ser menos 2000 por T, que vale una constante de tiempo, 500 por 10 a la menos 6. Para no hacer toda la sustitución, hay que recordar que la exponencial es igual a menos R sobre L. Si decimos, claro, multiplicado por T, y si ahora decimos que T vale una constante de tiempo, C va a ser igual a menos R sobre L por 1, que es una constante de tiempo, un tau,
que ya sabemos que tau es igual a L sobre R, este y este término se simplifican, y es por ello que E nos va a quedar a la menos 1, si tenemos dos constantes a la menos 2 hasta llegar a la menos 5. Entonces, nos va a dar el mismo resultado si sustituimos para cada constante de tiempo, es decir, habría que calcular cuánto tenemos a dos constantes de tiempo, a 3, a 4 y a 5, y después sustituirlo en T, que si decimos que a una es E a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, y es más práctico resolverlo así. Entonces, como es más fácil y nos da el mismo resultado, vamos a trabajar de esa forma. Ya el que quiere estar sustituyendo los datos, pues va a tener que calcular no solo una constante de tiempo. ¿Cuánto da dos constantes de tiempo? ¿Cuánto quedaría para dos constantes de tiempo? ¿Qué? Sería 1 milisegundo. 1 milisegundo, por lo tanto, y después tendríamos que calcular para 3, para 4 y para 5 y estar sustituyendo, y vamos a perder más tiempo y nos va a dar el mismo resultado que si solo decimos que por 10 a la menos 3, a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, perdón, exponente a la menos 1, no por 10, exponente a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Por ello yo voy a manejarla de esa forma. ¿Preguntas o dudas? No, profe. Todo bien. Bueno, entonces vamos a hacer de esa manera la tabulación para que sea más fácil llegar al resultado. Entonces, vamos a empezar con la corriente. ¿Cuánto nos va a dar la corriente? Si mi tiempo vale 0, pues me va a quedar, si t vale 0, me va a quedar real a 0, que es 1. Y empezaríamos, voy a usar 3 decimales por cuestión de espacio, nos quedaría 6.486. Estamos iniciando con ese valor a una constante de tiempo que sería o sustituir este dato en t o simplemente decir e a la menos 1 por 6.48648. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Prueba de voltaje? ¿Sería qué? ¿Cuánto queda? 2.386 creo que queda, maestro. 2 punto ¿qué? 386. A ver, dijimos que era e a la menos 1 por 6.48648. ¿Queda eso? Sí. Sí, bueno, pues entonces e a la menos 2 por 6.48648. 0.877. Y para tres constantes de tiempo, que sería e a la menos 3 por 6.48648. 0.322. 322. Cuatro constantes de tiempo, que sería e a la menos 4 por 6.48648. 118. Y por último, 5 constantes de tiempo, que sería e a la menos 5 por 6.48648. 0.043. 0.43. Recuerden que nos detenemos aquí porque ya tenemos un valor menor al 1% de este valor y por ello ya estamos 100% seguros que el circuito no funciona. No es 0, pero lo consideramos 0 eléctricamente, no matemáticamente. Bueno, ya nos detuvimos ahí. Para el voltaje de la resistencia hay que hacer lo mismo, es decir, para un tiempo igual a 0, pues te vale 0, esto es 0, e a la 0 es 1 y nos queda 64.8000, bueno, en este caso 3 decimales de nuevo, 864. Para una constante de tiempo, e a la menos 1 por 64.8648, ¿cuánto queda?
23.862. 862. Para dos constantes de tiempo, 8.778. 778. Para tres constantes de tiempo, 3.229. 3.200 ¿qué? 29. 29. Para cuatro constantes de tiempo, 1.188. Y para cinco constantes de tiempo, muy bien. Bueno, ya obtuvimos el voltaje de la resistencia y la ventaja es que el voltaje de la bobina es igual, pero de signo contrario. Bueno, de misma magnitud, pero signo negativo. Es decir, nos va a quedar 64 menos 64.864 para 0, menos 23.862 para una constante de tiempo, menos 8.778 para dos constantes de tiempo, menos 3.229 para tres constantes de tiempo, menos 1.188 para cuatro constantes de tiempo y menos 0.437 para cinco constantes de tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, graficar. Recuerden que todas las que sean positivas, el tiempo es desde 1, 2, 3, 4, 5 constantes de tiempo y empezamos en un tiempo igual a 0. Tenemos un valor máximo y se va a hacer 0. Y las que sean negativas, pues el tiempo sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5 constantes de tiempo y vamos de un valor máximo a 0. Con esto, ¿qué quiero decir? Que siempre la curva es la misma, sin importar la respuesta, al menos RC y RL. Tenemos exactamente la misma curva o la misma forma. Lo que va a cambiar es qué estamos graficando. ¿Por qué? Porque toda respuesta libre, ¿qué le pasa cuando el tiempo tiende a infinito? Se hace 0. Se hace 0, por eso es su forma. Con la RLC, con los circuitos RLC, por ser una expresión de segundo orden, va a haber un cambio. No van a ser como este tipo de curvas, pero las vamos a ver. Entonces, para RLC, que vamos a ver mañana, por favor, analicen las notas, saquen más, ténganla en la mano, sáquenle una impresión, nada más del proceso matemático para llegar a la respuesta. Como es mucho, yo no lo voy a hacer, ya me voy a enfocar, voy a hablar de manera muy general, me voy a enfocar ya en la respuesta para obtenerla más fácilmente y no tener que estar haciendo todo el desarrollo y perder mucho tiempo. El desarrollo matemático para llegar a la solución ya está en las notas. Está todo escrito, qué se hace, por qué sale esto, por qué sale aquello, por qué es una respuesta bajo amortiguada, por qué es una respuesta críticamente amortiguada y por qué es una respuesta sobreamortiguada. Yo nada más lo voy a usar para obtener el resultado. Recuerden que la respuesta es única. Cada vez que trabajemos con un RLC serie, vamos a llegar a esa respuesta que es en corriente. Cuando trabajen en un RLC paralelo, que también está ahí en las notas, va a ser en voltaje, pero vamos a tener esas respuestas. Entonces nos vamos a enfocar en lo serio ahorita para llegar al resultado y no tener que estar trabajando tanto. ¿Preguntas o dudas? No, profe. No, profe, yo no. Por el día de hoy terminamos. Que tengan un excelente inicio de semana. Nada más repásenlo, ténganlo ahí a la mano para que yo pueda decirles la respuesta es esta y vamos a obtenerla y no empecemos que por qué sale esa respuesta. Ya les envié en las notas todo el proceso. Entonces, por ello, me voy a enfocar para no perder tanto tiempo ya en la solución. Sí voy a hablar de las partes importantes que hay que tener en cuenta. Pero voy a usar ya la solución final sin pasar por todo el proceso como hicimos aquí, de la derivada, sustituir el operador, calcular la raíz y todo eso. No, ya vamos a trabajar con el final, pero sí voy a trabajar con las partes que necesitamos identificar para poder obtener las respuestas. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana
y que descansen. En un momento envío esta imagen y ya estaríamos terminando.